Vamos a dar continuidad al tema. Nos correspondía hacer ejemplos de transformación de esfuerzo en el plano. Tengo en sí, me dice para el estado plano de esfuerzos representado, determinar los esfuerzos que actúan sobre un eje inclinado de 40 grados, los esfuerzos principales y los esfuerzos cortantes máximos. Me dan en sí, me dan el esfuerzo normal a lo largo del eje X, que sería 15.000, que estaríamos imprimiendo eso, X. Además me da el esfuerzo normal a lo largo del eje Y, que va a ser 5.000. Y me da un esfuerzo cortante en el plano XY, y voy a tener un esfuerzo cortante positivo de 4.000 P6, de esa manera. Entonces vamos a proceder para la resolución del inciso A. Me dice acá el ángulo de giro, la rotación que me daban era de 40 grados. ¿Qué significa? Que por ejemplo yo voy a tener un eje longitudinal que va a ser X, voy a tener un eje Y, voy a colocar, este es el eje X, este es el eje Y. Una vez que tenga yo el eje X y Y, voy a rotarlo. Me dice que el ángulo de rotación es 40 grados. Voy a tener un eje que lo vamos a definir como un eje X' y voy a tener un eje Y'. Este ángulo que tengo acá es equivalente a un ángulo de 40 grados. De esa manera. Entonces ya tengo la expresión. Estas expresiones ya las hemos deducido en la clase anterior. Ya tengo, es que estaba en función a los esfuerzos normales en X, en Y, y al esfuerzo cortante en el plano XY. Si yo reemplazo todos los datos acá, entonces voy a tener un esfuerzo normal en el eje X', que va a ser equivalente a 14.807. Acá existe una variación. Por ejemplo, cuando estoy calculando el esfuerzo normal a lo largo del eje X' y a lo largo del eje Y', la única variación que existe es este ángulo, que lo vamos a definir, lo estoy colocando, este ángulo 2 θ, ¿sí? 2 θ, ¿qué me da? Si yo tengo, por ejemplo, el ángulo θ que vale 40 grados, para que yo pueda determinar el esfuerzo normal a lo largo del eje Y', tengo que rotar, además de los 40 grados para el esfuerzo en Y, acá voy a tener un ángulo de 90 grados. ¿Sí? La expresión me dice que es 2 veces el ángulo θ, lo voy a colocar acá, 2 veces el ángulo θ, de esa manera lo voy a denominar por favor el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 2 veces el ángulo θ, que va a ser de esta forma, que en sí va a ser los 40 grados, pero ¿qué pasa cuando yo estoy calculando o quiero calcular el esfuerzo a lo largo del eje Y'? El ángulo en sí va a ser θ más 90. Yo voy a tener un ángulo que va a ser θ, que lo voy a colocar, más 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Este ángulo lo denominamos de esa manera, θ más 90. Pero si yo multiplico por ese 2 que está acá, este 2, que sea, solo estaría analizando este angulito. Cuando yo determino el esfuerzo a lo largo del eje X', el ángulo θ va a ser equivalente a los 40 grados. Pero cuando yo quiera determinar el esfuerzo normal a lo largo del eje Y', tengo que considerar este ángulo θ más 90. Eso es lo que estoy haciendo. Si yo multiplico por 2, como está la expresión, entonces voy a tener lo siguiente, que voy a tener 2 θ más y 2 por 90,
va a ser equivalente a 180 grados. Entonces esa expresión que va a ser 2 θ más 180, ahora lo estamos viendo acá. Por eso cambia. 2 θ más 180. Nada más va a ser θ más 90 multiplicado por 2. ¿Sí? 2 θ más 180. Entonces estoy haciendo rotar el ángulo desde acá hasta el eje Y'. Entonces hemos determinado en sí el cálculo del esfuerzo normal a lo largo del eje Y'. Y voy a tener un valor de 5192 P6. Vamos a determinar en sí el esfuerzo cortante en el plano X', Y'. La expresión que también la hemos deducido va a ser equivalente a esa. Entonces nada más lo que estoy haciendo acá, estoy mostrando, reemplazando en sí los valores del esfuerzo normal en el eje X, en el eje y el esfuerzo cortante en el plano XY, y voy a tener un esfuerzo cortante en el plano X' y Y'. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me está calculando en sí el esfuerzo en X'. Mi eje en sí va a ser un eje de esta manera, lo que dibuja, que va a ser, este es el X' y este va a ser el eje Y'. Entonces, tengo acá, voy a colocar el X', y acá voy a tener el Y'. Entonces he calculado el esfuerzo normal a lo largo del eje X'. También he calculado el esfuerzo normal a lo largo del eje Y'. Y voy a tener una tensión, perdón, un esfuerzo cortante en el plano X', Y', que es negativo. El negativo en sí lo voy a colocar con negro. Va a ser de esta manera. El esfuerzo cortante negativo. ¿Sí? Va a ser de esta forma y va a ser de esta forma. Y ese valor es equivalente a 4229,45. Entonces, de esta manera, aplicando las expresiones deducidas con anterioridad, puedo realizar el cálculo de la rotación a cualquier ángulo. Si ustedes algo más que pueda acotar, el ángulo positivo en sí es en sentido antihorario, ¿sí? La rotación del ángulo positivo es en sentido antihorario. Ese sería positivo, y el horario en sí sería un ángulo de rotación negativo. Ahora, voy a pasar al inciso B, voy a determinar los esfuerzos principales. Lo primero que tenemos que realizar es lo siguiente. Mi estado de tensiones, esfuerzos iniciales, van a ser equivalentes a un X y a un eje Y. ¿Qué es lo que voy a determinar? Voy a determinar el ángulo de rotación. Este ángulo de rotación que va a ser X' y nuevamente Y'. X' y Y'. Y voy a encontrar este ángulo que lo vamos a denominar el ángulo θ. Este ángulo va a ser el ángulo θ. Y este θ lo vamos a colocar un subíndice que va a ser un θ principal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? Ese ángulo de rotación, el ángulo de rotación principal, para que me pueda atender en sí los esfuerzos principales, que van a ser el sigma 1 y el sigma 2. Entonces, de esta expresión que ya teníamos, donde digo que la tangente de 2 veces el ángulo principal va a ser equivalente al esfuerzo cortante en el plano XY, el esfuerzo normal en X menos el esfuerzo normal en Y. Entonces, de acá lo único que estoy haciendo es despejar el esfuerzo, el ángulo de rotación principal, que va a ser θ principal, que está acá. Este 2 va a bajar y la tangente va a pasar como arco tangente, o a la tangente a la menos 1. De 2 veces el esfuerzo cortante en el plano XY, que sería acá,
el esfuerzo normal en X menos el esfuerzo normal en Y. Y de acá he determinado que ese ángulo θ tiene que ser 19,33 grados positivo. Entonces la rotación está correcta. Voy a encontrar este ángulo de 2 veces el ángulo principal. Posteriormente lo vamos a ver cuando estemos graficando el círculo de Moore donde entra. Entonces voy a tener 2 veces el ángulo θ principal, 38,66. Y lo único que estoy haciendo es calcular el ángulo 2θ sub 2, que lo voy a colocar, va a ser 90 más este ángulo que se ha calculado, ¿sí? Que es este. Y voy a tener 109 y 3,89. Esto lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Dentro de un momento. Ahora, los esfuerzos principales vamos a poder definir en sí un sigma 1 que va a ser equivalente al esfuerzo normal en X más el esfuerzo normal en Y dividido entre 2. Sabemos que cuando tenemos raíz va a ser más menos. Utilizo más acá y acá voy a utilizar menos para encontrar el sigma 1 y sigma 2. Y va a ser la raíz de el esfuerzo normal en X menos el esfuerzo normal en Y al cuadrado, o dividido entre 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante en el plano XY al cuadrado. Reemplazando los datos, yo voy a tener en sí que este sigma 1 va a ser equivalente a 16.403 y voy a tener el sigma 2 que va a ser equivalente a 3.592. Nuevamente les digo, nada más, la única diferencia que voy a considerar el signo positivo acá y el signo negativo, porque sabemos que cuando tenemos raíz tiene dos signos, más y menos. Una vez que hemos determinado los dos valores principales, voy a tener el sigma 1 acá y voy a tener el sigma 2 de esta manera. ¿Qué es lo que pasa cuando yo realizo el cálculo de esfuerzos principales? Esta cortante o el esfuerzo cortante en el plano X', Y' va a ser equivalente a 0, ¿sí? O sea, estamos anulando el esfuerzo cortante en el plano X', Y'. Y solo estamos trabajando o vamos a tener el esfuerzo normal a lo largo del eje X' y el esfuerzo normal a lo largo del eje Y'. Entonces no tengo esfuerzo cortante cuando realizo el cálculo de esfuerzos principales. Vamos a determinar ahora el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo está dado por el ángulo de inclinación. De la misma manera, cuando yo tenga mi eje inicial, que va a ser mi eje X, que va a ser acá, y voy a tener un eje Y, voy a tener que rotar un ángulo que va a ser, ahora esto nuevamente va a ser mi eje X', y acá voy a tener un eje Y'. Este ángulo ahora, en nuestro caso, este ángulo va a ser equivalente a un ángulo θ que lo denominamos subíndice S, θ sub S, ¿sí? Y acá vean, tengo la tangente de 2 veces el ángulo θ sub S, va a ser equivalente a la resta del esfuerzo, de los esfuerzos normales dividido entre el esfuerzo cortante. Nada más de acá despejé el θ sub S, esta expresión o este valor de θ sub S, y tengo la expresión, esta expresión, ¿no? Una vez que yo reemplazo todos los datos, voy a tener el ángulo θ sub S que va a ser de menos 25 grados. ¿Qué significa? Que cuando yo calcule menos 25, esta inicial que dibujé acá está incorrecta. ¿Qué significa? Que mi rotación es de esta manera. Voy a borrar esto, ¿sí? Tengo mi eje X, tengo mi eje Y, que va a estar de esta manera. Voy a tener un eje que va a ser X' y el eje que va a ser Y'. O sea, acá va a ser ahora X', y voy a tener un Y'. ¿Sí? Y el ángulo que hemos calculado es negativo, entonces va a ser de esta manera, y este ángulo va a ser equivalente
a tita sub s, ¿sí? Ese es el ángulo negativo, ya sabemos que es en sentido horario. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Una vez que hemos calculado el ángulo, voy a calcular la tensión tangencial, perdón, el esfuerzo cortante máximo que va a tener. Tengo esta expresión, reemplazando en sí, voy a tener que el esfuerzo cortante va a ser de 6.403,12 psi. Y voy a tener la tensión promedio, que va a ser sigma x más sigma y sobre 2, que va a ser acá la tensión promedio. Y lo único que estoy calculando es lo siguiente. Como mi esfuerzo cortante en el plano x' y' va a ser máximo, entonces, y me sale positivo, voy a tener esto. Positivo, que va a ser 6.403,12. Ese sería mi esfuerzo cortante en el plano x' y' máximo, pero además de presentarse un esfuerzo cortante máximo, también vamos a poder determinar el sigma promedio, que va a ser sigma promedio en x y sigma promedio en y. Entonces se me presenta de esta manera. Si ustedes recuerdan lo que vimos en la exposición, voy a buscar un momento. Vean acá, cuando yo tenga, por ejemplo, en un elemento la variación de la tensión en función de su oblicuidad, acá va a ser equivalente a P sobre A, que va a ser sigma dividido entre 2. Entonces también estamos encontrando el promedio, y el ángulo obviamente vamos a tener a 45 grados acá, ¿no? Entonces de la misma manera estamos realizando el cálculo y estamos determinando el ángulo que me va a producir en sí el esfuerzo cortante máximo. Pero cuando se me produzca el esfuerzo cortante máximo, que está acá, el sigma o el esfuerzo normal a lo largo del eje X, en este caso, va a ser el promedio o el dividido entre 2. Cuando tenemos en el estado de tensión plana, va a ser sigma X más sigma Y dividido entre 2. ¿Sí? Nada más. Bueno, ahora todo lo que se ha realizado el cálculo manual, vamos a proceder a hacer la representación gráfica y mediante el círculo de Mohr calcular los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante máximo y cualquier esfuerzo bajo un determinado ángulo que nosotros podamos ver, ¿sí? Entonces dice acá las ecuaciones del esfuerzo normal en x', que va a ser el rotado, y el esfuerzo cortante tau x' y y' son ecuaciones paramétricas de un círculo. Esto lleva a Otto Mohr a presentar el todo gráfico que lleva el nombre, o sea, un gráfico que lleva su nombre. Para la correcta aplicación del círculo de Mohr es importante establecer la convención de ciclos. La teoría de la elasticidad emplea lo siguiente. Son positivos los esfuerzos normales de tracción y son negativos los esfuerzos normales de compresión. O sea, tracción positiva, compresión negativa. Pero acá hay algo bastante importante cuando dice en aplicación a la mecánica de suelos se ampliará la convención contraria, o sea, utilizan en tracción negativa y compresión positiva. Eso es lo que realizan el análisis en mecánica de suelos. El esfuerzo cortante, que va a ser en el plano XY, X y corresponde a la cara y Y la dirección positiva del eje. ¿Sí? Es positiva si tiende a producir una rotación del elemento en sentido antihorario. Ahora podemos ver, por ejemplo, las hipótesis. Nosotros vamos a considerar positivos sigma de X y sigma de y negativos sigma de X y menos sigma de Y de esta forma. Entonces a esto lo estamos llamando esfuerzos normales positivos y esfuerzos normales negativos. O sea, en sí esta va a ser tracción para nosotros, y para ahora en estructuras esto va a ser compresión. Para el esfuerzo cortante voy a tener que el positivo es en este sentido y el negativo es en sentido contrario, ¿sí? Sentido contrario.
Este ya lo hemos visto acá. Para hacer la representación gráfica de las leyes de transformación de esfuerzos, vamos a considerar un sigma promedio que va a ser sigma x, que va a ser el esfuerzo normal en x más el esfuerzo normal en y dividido entre 2, que me va a dar en sí el centro de la circunferencia. O sea, este valor de cálculo, yo voy a tener en sí el centro de la circunferencia, el sigma promedio, y el radio sería equivalente a la expresión del esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Esfuerzo cortante. Trazo la circunferencia y voy a poder determinar varios valores. Acá vaya algo bastante importante. Yo voy a hacer alguna variación en mi cálculo, pero dice que el esfuerzo normal es sigma acá, y el positivo y el esfuerzo cortante positivo tau es en este sentido. El programa que yo voy a utilizar no se puede invertir los ejes, pero lo vamos a ver eso en Excel y no hay ninguna diferencia. Solo hay que considerar algo bastante sencillo que lo voy a decir dentro de un momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar el cálculo mediante el círculo de Moore. Acá está. Voy a tener los esfuerzos normales a lo largo del eje X, Y y el esfuerzo cortante. Voy a aplicar el programa, voy a hacer un nuevo acá, y voy a trabajar de la siguiente manera. Voy a graficarme un punto que va a ser equivalente. El sistema de eje cartesiano, vean que el eje X está positivo acá y el eje Y, bueno, no encontré la función para invertir este eje de Y que sea positivo acá, entonces pero voy a hacer algún artificio para poder graficar. Si ustedes también pueden hacerlo, es bastante interesante, o sea, es bastante sencillo. Este valor voy a considerar el sigma X, que tiene un valor de 15.000, y tengo un valor de sigma Y, la cortante en el plano XY, que va a ser de 4.000. Pero acá le voy a dar la cortante negativa, ¿sí? Voy a considerar otro punto donde va a ser equivalente al sigma de Y, o al esfuerzo cortante en el eje de las Y, que es 5.000. Y voy a colocar el valor del esfuerzo cortante positivo. Una vez que ya hice esto, voy a ver que muestre todos los objetos. Tengo los dos puntos que grafiqué. Voy a configurar para que muestre el nombre y el valor. Nombre y valor. Y vean que acá yo tengo dos puntos que en sí me están representando lo siguiente. Este valor me va a dar el sigma de X, coma, y voy a tener un valor negativo del esfuerzo cortante XY, ¿sí? Tau XY. Acá voy a tener el valor del sigma de Y, coma, y voy a considerar que el esfuerzo tau XY es positivo, de esa forma. Entonces, una vez que yo tenga ya los dos puntos, voy a unir esos dos puntos. Uno los dos puntos y voy a encontrar un punto que va a ser ese. Voy a colocar su etiqueta, nombre y valor. Le voy a decir que sea rojo para que se pueda ver. Este punto central, que va a ser 10.000 en tensión, esfuerzo normal, y 0 en esfuerzo cortante, es equivalente al centro de la circunferencia. Si nosotros consideramos acá, vean, el centro de la circunferencia, nada más va a ser el esfuerzo normal en X más el esfuerzo normal en Y dividido entre 2, y voy a determinar el centro. Ese valor del centro sería equivalente a este punto, ¿no?, que yo estoy determinando. Entonces, ese centro de la circunferencia está representado de esa manera. Si yo tengo el centro y esta longitud va a ser equivalente al radio, si yo quisiera, por ejemplo, determinar
Puede ser esto. El radio, o sea, lo que yo quiero encontrar es esto. Voy a medir la distancia. Si yo mido esta distancia es 6403,12, que sería equivalente al radio de la circunferencia. Si nosotros vemos acá, el radio es 6403,12 y está correctamente calculando hasta ahora. Ahora, lo que voy a proceder a realizar es lo siguiente. Tengo el centro y tengo el radio y voy a trazar una circunferencia. Al trazar esa circunferencia, yo voy a cortar al eje longitudinal o al eje X, que en sí es el esfuerzo normal, en dos puntos. Este va a ser un primer punto, y este va a ser un segundo punto. Le voy a decir que me muestre los valores. Le voy a colocar un valor o un color de esta forma. Le voy a decir que me muestre de la misma manera. Voy a decirle que me muestre el valor y le voy a colocar un color. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que este punto D y este punto E serían equivalentes a las tensiones principales que yo voy a tener. Si yo veo acá el cálculo que está acá, tensiones principales, voy a tener que esta tensión principal es de 3596,87, y vean, 3596,88, ya lo está redondeando, 87,6, y el otro 16.403,12. 16.403,12. Entonces, estos dos puntos que en sí está realizando el corte al eje del esfuerzo normal, corta en dos puntos que van a ser estos dos puntos. Este es el primer, un punto acá y otro punto acá, serían equivalentes a los esfuerzos principales que se va a producir, ¿sí? Esfuerzos principales. Sabemos que cuando realizamos el cálculo de esfuerzo principal, el esfuerzo cortante es equivalente a 0, ¿sí? Y estamos trabajando de esa manera. Como el eje Y es equivalente al esfuerzo cortante, voy a tener en X, que va a ser el esfuerzo normal, 0. Ahora, una vez que hemos determinado el esfuerzo, los esfuerzos principales, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar una recta perpendicular a este punto. Estoy trazando una vertical a partir del centro y voy a buscar una intersección en el eje vertical. Acá. Este punto lo voy a colocar con rojo para que se pueda ver muchísimo mejor. Rojo. Y le voy a decir que me muestre el nombre y el valor. Si nosotros analizamos, ese punto va a ser equivalente al esfuerzo cortante máximo que se me va a presentar. Y vean que es 6.403,124. 6.403,124, pero tiene un valor en el esfuerzo normal de 10.000. Y este 10.000, recuerda que es equivalente al sigma promedio. Entonces, cuando yo determine el esfuerzo cortante máximo, además de calcular el esfuerzo cortante, que va a ser 6.403 en este sentido,
yo voy a tener un esfuerzo en el eje X' de 10.000 y un esfuerzo en el eje Y' o el esfuerzo normal a lo largo del eje Y de 10.000. Voy a tener un sigma promedio. ¿Sí? De la misma manera va a pasar en este punto. Ahora, voy a buscar un ángulo. A ver, por 3 puntos. 1, 2, voy a ver qué es lo que me da. Me da el externo. Este y este. Ese ángulo, vean acá, para que yo tenga en sí, a partir del esfuerzo inicial que tenemos de sigma de X, que va a ser el esfuerzo normal a lo largo del eje X, el esfuerzo cortante y el esfuerzo a lo largo del eje Y, voy a tener un ángulo que va a ser de 38,66. Estos 38,66 es esto. ¿Ya? Es el ángulo doble o dos veces el ángulo principal, 38,66. ¿Sí? Entonces en el círculo de Moore siempre se me va a ir duplicando el ángulo. Por ejemplo, dos veces el ángulo principal hace 38,66 y acá voy a tener el valor de 38,66. ¿Sí? Ahora, una vez ya tenemos acá esfuerzos principales, cortante máxima, yo puedo definir en sí la tensión a cualquier ángulo. En el problema me decía un ángulo de 40 grados. ¿Sí? Un ángulo de 40 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siempre en el círculo de Moore entra dos veces el ángulo. Entonces, si es 40, yo tengo que trazar un ángulo de 80 grados. ¿Qué va a pasar? A partir de acá, voy a colocar, sí, a partir de esta recta, voy a colocar un ángulo de 80 en sentido antihorario y voy a tener un valor de A'. Este valor de A', voy a trazar una recta a partir de acá hasta acá. Ese sería los 80 grados, vean. Estarían midiendo estos 80 grados. Eso sería el ángulo de 80. Este punto estoy rotando ya, estoy determinando los esfuerzos rotados. Entonces, ¿qué es lo que está calculando? Voy a tener un valor de 14.807,47 y vean que me va a calcular el sigma de X 14.807,47. Voy a tener un valor de esfuerzo cortante rotado que va a ser X' y Y' de 4.229,44. 4.229,45, porque obviamente está redondeando acá 44,645. Y para encontrar el valor del sigma de Y, voy a tener un punto ahí, que va a ser de 5.192,53. 5.192,53. Entonces, con el círculo de Moore, yo puedo determinar tanto esfuerzos principales, cortante máximo. Puedo encontrar los esfuerzos bajo cualquier ángulo, el rotado, ¿sí? Nada más en el ángulo, la única diferencia es que si me dicen que acá yo tengo que colocar 40, en el círculo de Moore siempre tengo que colocar dos veces el ángulo y vean que yo tengo todos los valores. Entonces, con esto ya estaríamos culminando el ejemplo. Además, puedo ver acá, aprovechar
le coloqué por ejemplo el sigma de x, sigma de y y tau, el ángulo. Acá tengo por ejemplo el programa directamente me lo calcula el sigma de x', sigma de y' y tau x' y'. Me da dos veces el ángulo, vean, el 38,66, porque el ángulo principal me da 19,33, me da los esfuerzos principales. Encuentro el ángulo de rotación. Bueno, acá estoy haciendo la verificación con las fórmulas de rotación de ejes, de rotación de, por ejemplo, rotación. Voy a tener que el esfuerzo tau xy es 0, estamos correctamente. Cuando calculo el esfuerzo principal, la cortante es 0 y voy a determinar la cortante máxima. Para el círculo de Mohr lo mismo, agarra sigma de x, sigma de y y tau xy. Va a calcular el sigma promedio, que es equivalente al centro de la circunferencia del centro, y el radio va a ser equivalente al tau máximo. El esfuerzo principal, máximo, mínimo, y esta es la tensión de von Mises, que eso lo vamos a hablar posteriormente. El ángulo rotado y lo que les decía, si yo grafico, por ejemplo, acá estoy graficando en un sistema de referencia de acuerdo a la literatura. Acá en Excel sí ya puedo, estoy considerando ese eje positivo. Y lo único que vean que acá yo voy a colocar ya no el valor de tau negativo, sino tau positivo. No hay más diferencia, ¿sí? Y me va a calcular los esfuerzos principales y la cortante máxima, ¿sí? La cortante máxima. Entonces con esto en sí estaríamos culminando con esta primera parte de transformación de esfuerzo.